Buenas noches. Bienvenidos a todos, continúa la noche y vamos a partir rápidamente con una particularidad. Esto se llama OPART, o más bien conocido como artículo fuera de lugar, fuera de la cronología, y nos explica Juan Andrés, por favor. Muchas gracias, amigo mío. ¿Saben por qué estamos llevando este tema tremendamente interesante y que a muchos fascina? Por la sencilla razón que la Universidad de Washington acaba de confirmar el hecho de que una pintura, ¿cierto?, de época de las cavernas, prácticamente fue, obviamente, clasificada y fue recomprobada que fue hecho hace 5.000 años antes de Cristo, pero sin embargo lo que muestra es algo realmente increíble. Atención, si usted todavía no se entera a qué hace alusión este término, se lo contamos de inmediato. Ahí está. Esos son los UPARTs, que es una sigla en inglés que se refiere a artefactos fuera de lugar, vale decir out of place artifacts. El descubridor fue Ivan Sanderson, naturista, con varios objetos paleontológicos y arqueológicos que se han concentrado en lugares donde se creía imposible. Vale decir, objetos que claramente desafían... No tiene ninguna relación que estén ahí. Exacto, porque nosotros entendemos la cronología de evolución de la historia del hombre que va de a poco entendiendo, pasando por la agricultura, las religiones, la tecnología, pero a veces hay cosas que se encuentran de otras épocas en lugares donde claramente no corresponden. Bueno, para entender, quiero partir con un dato racional, empírico, fáctico, incuestionable, que es el siguiente, que tiene que ver cuando por primera vez apareció el primer hombre inteligente, aún primitivo, pero es cuando pasa del neandertal, del cromañón, al Homo sapiens. Mucha atención. Esto lo dice obviamente Michael Kubeski, arqueólogo. Dice, como arqueólogo opino que fue precisamente, quiero que memoricen esta fecha, hace 60.000 años, solo hace 60.000 años, el momento en que nació el Homo sapiens. Va a decir, obviamente, el hombre que piensa, ya que es como nosotros, erguido, que puede reflexionar. Por el hecho de estar erguido, le llega más sangre y puede desarrollar más el cerebro y es capaz de separarse del mundo animal, del que nosotros somos descendientes directos. Obviamente, esto es un experto en el Instituto de Arqueología y Etnología de la Academia de Ciencias en Polonia. O sea, 60.000 años apareció el primer hombre primitivo, todavía pata pelada, digamos, pero que podía pensar, 60.000 años. Y aquí comienzan las cosas raras. Porque, atención, esto es lo que les contaba, lo que vamos a ver ahora es una pintura rupestre que se encuentra en Fergahan, esto en Uzbekistán, cuyo hallazgo fue en el año 1972. Vamos a ver la ficha. Ahora, ahí está. Antigüedad 5.000 años, ¿ok? Y la pintura configura alusiva a civilización al parecer extraterrestre y que han dejado desconcertado, y que la Universidad de Washington claramente dijo que la fecha verazmente es de hace 5.000 años antes de Cristo. Vale decir, el hombre no estaba en condiciones de desarrollar con toda la imaginación, digamos, en esa parte zona de la fantasía, y en esa zona lo siguiente. Este es el dibujo de uno de los primeros UPART que vamos a analizar. Atención. Como ustedes pueden ver en este dibujo que va a aparecer, se puede ver una extraña figura que tiene unos discos calculadores en la mano y abajo un astronauta y una nave espacial. Vamos a ir, obviamente, a los detalles de los dibujos que ahí se figuran. Este es el cuadro que ha sido contrastado, escrito, obviamente, digamos, es una cueva, claramente. Quiero detenerme en dos detalles. Todo esto está cargado de misterio con un nivel de geometría. Ojo, es un buen dibujo. Mira, ay, loco es. No te estoy weando, esto no es broma. La universidad, obviamente, de Washington comprobó la veracidad de este dibujo. Esto es uno, obviamente, de los acercamientos a esa pintura creada 5.000 años antes de Cristo. Se ve claramente una persona con un traje de astronauta con nociones de la perspectiva. Tuvieron que pasar miles de años para que el arte bizantino, digamos, no tenía perspectiva, eran todos dibujos planos, como en los dibujos egipcios. Sin embargo, aquí alguien ya entendía de una pintura conceptual más compleja. Y no solo queda eso, ¿saben lo que está arriba de ese hombre? Podemos ir a al siguiente dibujo, también de esta pintura. Estos son detalles del mismo que mostraste en un principio. Y mira lo que hay arriba de ese hombre espacial, algo que nosotros podríamos entender. Que se hubiera acabado el mundo en un minuto y que hubiera empezado Qué todo de linda, nuevo. porque esa es una de las grandes teorías, exactamente. Eso pasó. Algunos dicen que los UPART en realidad, obviamente, no son objetos, digamos, que están encontrados por casualidad. Son recuerdos de un futuro, de una civilización que ya se extinguió y que luego venimos nosotros. Exacto. O sea, antes del cromañón, del neandertal, del Homo sapiens, hubo una civilización que volvió a comenzar de cero, como ha pasado por lo menos en 4 oportunidades. Hasta los mayas hablaban de eso. De hecho, fíjense, una cosa que llama la atención es lo siguiente. Esto, yo les dije, hace 60.000 años apareció el primer
primer hombre primitivo e inteligente. Pero esto desconcierta a cualquiera. Por favor, esto es la ficha del tornillo de Kaluga. Kaluga, obviamente, es la ubicación. Esto está en Kaluga, Rusia. Oye, todo esto es por Rusia, por todos esos lados. Sí, por eso hay una concentración particularmente ahí. Mira, esto se descubrió el año 2008. ¿Sabes cuánto fue datada la antigüedad? Es que no lo vas a creer. 320 millones de años. Perdón, te voy a dar un dato. Eso es 200 millones de años antes que aparecieran los dinosaurios. Los dinosaurios jamás convivieron con los seres humanos. Imagínate la cantidad de años para atrás. Durante una expedición científica encontraron una roca con un tornillo con cabeza de corte hexagonal muy moderno y con espiral no congruente con la tecnología de Schwarzschild. Esa última parte lo dice medio en broma, porque el hombre aparecería, digamos, cientos de millones de años después. ¿Cómo se conserva? Bueno, estaba en la roca, estaba casi como un fósil. Claro. Lo van partiendo, Fosilizado. sacan y se encontraron con lo siguiente. Por favor, si podemos verlo. Dijo, para no creerlo, fue confirmado. Es un tornillo perfecto, mira, con cabeza hexagonal, que está hecho para pasar por ahí algún tipo de llave y que sirve claramente para afirmar. Bueno, se trataron de dar al comienzo algunas explicaciones, que era algún tipo de alga prehistórica, pero finalmente en la forma en donde se le fue primero el óxido agregando a su alrededor y luego el término de fosilización del mismo era que no era un objeto biológico natural, es un tornillo que tiene 320 millones de años. Que ahora es piedra, porque no pueden identificar el material de lo que estuvo hecho. Claro, está fosilizado. No alcanza, solamente porque no podrían analizarlo sin destruirlo, solamente de que es un tornillo y que cumpliría esa función porque tiene, o sea, me refiero, no es natural la forma en que está compuesto. Claramente son dos piezas unidas, una para, digamos, atornillar y lo otro que son los anillos para que se vaya ahora, acercando. aunque no se determine el material del que es un tornillo igual, que es lo más loco del mundo, Sí, ¿no? espérate, es que esto va en escalada, esto no es nada. Fíjense que uno de los grandes misterios en términos cartográficos es el famosísimo mapa de Piri Reis. ¿Quién es esto? Dicen algunos que Cristóbal Colón nunca tuvo miedo al ir hacia América porque claramente sabía con lo que se iba a topar, producto de un mapa que va a ver de dónde data. Este mapa existe, está en los museos actualmente y es el famoso mapa de Piri Reis. Lugar, obviamente, hallazgo Estambul, y el año en que se encontró fue el año 1929, pero claramente ya había sido ocupado antes. Bueno, el mapa representa con una precisión, como ya vamos a ver y lo vamos a hacer calzar con un mapa mundi contemporáneo, con precisión geográfica abismante, el océano Atlántico, con una parte de las costas americanas, africanas y del continente antártico, cuando todavía no estaba congelado, porque en el Sahara, el desierto del Sahara, era un océano, y el continente antártico era tierra, no estaba con hielo. Bueno, imagínate que ese mapa es de aquel entonces, estoy hablando de quizás millones de años atrás. De Gondwana. Exacto, el plano, muy bien, daba a conocer el territorio de América antes de ser descubierto, por supuesto, por Colón, el año 1492, y insisto que la leyenda dice que se basó en este mapa, que hoy día se encuentra en un museo en Estambul, donde Cristóbal Colón basó los cálculos cómo llegar al otro lado. Atención, fíjense porque este es el mapa en cuestión y después lo vamos a hacer calzar. Miren, ahí está el mapita, ¿cierto? Es un trozo, se entiende que es un mapa mucho más grande, cuyo el resto del contenido está completamente, digamos, desaparecido, no sabemos qué es. Sin embargo, cuando queremos de alguna manera hacer calzar, ya van a ver lo que ocurre, porque está el mapita, ¿cierto? Pero uno sabe a qué parte corresponde, qué mapa más extraño, es solo de una porción del mundo, pues ya obviamente se dan cuenta cuando está el ejercicio donde lo hacen calzar con el resto. Mira, ahí está el mapa, lo dan vuelta y dicen cómo tenemos que mirarlo para entender eso dentro del contexto del planeta Tierra, del globo terráqueo y su separación continental, tal como la entendemos, ya van a ver. Ahí está el mapa. Están todos los puntos completamente e incluso alcanza parte del territorio antártico cuando aún no estaban, digamos, no estaba congelado, como les explicaba, y con una precisa, digamos, fauna respecto a esos lugares que claramente no tienen poco y nada que ver con lo que se entendía dentro de la flora y fauna del viejo continente, vale decir Europa, por supuesto también incluido Asia. Claramente era un nuevo mundo que ya se conocía gracias a este mapa. Ahora, aquí viene lo maravilloso. Para hacer ese mapa, con esa precisión, solo los expertos dijeron se puede hacer de una sola forma.
visto desde el espacio, claro, o desde afuera. Hay que hacerlo con cartografía espacial o aérea. Claro. O sea, no solo basta como que en la antigüedad alguien sabía cómo estaban hechos los continentes, cuáles las precisiones, cuál es su flora y su fauna, sino que además el cartógrafo que hizo ese mapa lo hizo desde el aire. Volando. Lo que claramente le suma una cantidad, porque está hecho con precisión, digamos, de cartografía aérea. Extraterrestres acá no están metidos. Aquí ya yo no sé, o lo copiaron de ahí. Yo creo que los extraterrestres no usan un mapa así, pero claramente parece que yo sigo apostando a tu hipótesis que había civilizaciones antes. Dio la vuelta. De alguna manera. Se reseteó y digamos, y eso fue lo que nos salvamos. Ahora, yo creo que esto es nada comparado con otro UPART, ¿cierto? Porque hoy día estamos revisando aquellos objetos fuera de lugar en la cronología tecnológica o de evolución del ser humano, a propósito que en la Universidad de Washington terminó diciendo absolutamente estos aparatos que desafían, digamos, el conocimiento antropológico son absolutamente reales, que tiene que ver con un zapato. Alguien pisó en la prehistoria, pero en la super hiper prehistoria, con zapatos bastante modernos, la verdad, y de hecho poco menos, y se comprueba porque pisó una criatura, obviamente, que vivía hace aproximadamente 590 millones de años. Sí, y está en la pisada. De hecho, está confirmado porque hay varias caminatas de la persona y murió por efecto de que alguien lo pisó. Atención. Esto se conoce como la huella del zapato de Meister. Esto está en Utah, Estados Unidos. Fue hecho el hallazgo en el año 1968. La antigüedad, confirmado. Oye, y confirmado que es un zapato. No es casualidad, digamos, no es una especie de, ¿cómo decirlo? De capricho de la naturaleza y todo lo demás. La antigüedad de esta huella tiene de 550 a 590 millones de años. Medidas, porque las dos claramente corresponden a un calzado derecho-izquierdo por la forma en que pisa, digamos, el dueño. 32 centímetros de largo, 11,25 centímetros de ancho y 7,5 centímetros de profundidad en su talón. Claramente era una persona relativamente joven que pisaba primero con el talón. Roca fosilizada con la marca de la pisada de dos zapatos de la era contemporánea. La prueba de su veracidad es la marca de un trilobite, una especie de insecto en la era paleozoica, vale decir, hace 590 ¿Alguien pisó ese millones de años? Sí, o sea, la huella claro, para siempre. Se confirmaron dos cosas. La edad de la huella y lo otro que el trilobite, que son como unos chanchitos de tierra, digamos que incluso también lo estaba en el agua, murió por efecto de este zapato que lo aplastó. Claro. O sea, no es por otra cosa. Y atención, ahí está. Estas son, digamos, las muestras, finalmente los expertos que lo pasaron por carbono 14 y todo. Lo que está en el cuadradito es el trilobite. El insecto. Es un insecto, un bichito muy parecido a un chanchito de tierra, digamos, de hoy, y que murió por efecto de esta pisada, que continúa con más pasos, o sea, da esos dos de la misma medida de alguien que tiene, digamos, un par de zapatos, obviamente, con pies prácticamente iguales, y que van quedando completamente, y que murió por efecto, amigo mío, de la pisada. Ahora, no paremos acá, porque fíjense, todavía cargado de misterio, la gente no entiende. Fue tanto el misterio de lo siguiente que recabó de este UPART, que dijeron, a ver, hagamos una copia nosotros, imitemos esto que encontramos, a ver si funciona o es solo nuestra imaginación. Y esa es la famosa máquina de Antiquera. O nunca he sabido cómo se pronuncia esto, que lo encontraban en Grecia. Anticítera. Bueno, Anticítera le dicen, pero también Antiquera tiene muchos nombres. Ahora mismo eso. Bueno, esto fue en Grecia, se le llama así por el lugar, obviamente, donde fue encontrado. Se encontró en el año 1900. La antigüedad es de 150 a 100 años antes de Cristo. ¿Sí? No es mucho. No es mucho. Pero, hace poco. Claro, exacto. Pero vaya a ver lo que hace esto. A ver. Objeto que contiene un sistema complejo de engranajes diferenciales. Vale decir, igual que era abrir un reloj moderno, más que un digamos, perno. no es digital. Esto es más que un perno. Eléctrico. Son, obviamente, es un sistema de engranajes que se activan, digamos, con un pequeño motor, que solo se crearon a partir del siglo XVI, o sea, en el año 1500, vale decir, 1600 años después, se atrevieron a inventar algo así. Se utilizaba, ¿saben? Cuando hicieron la copia, se dieron cuenta para qué servía. Se utilizaba como una calculadora astronómica para conocer el calendario, posesiones, solsticio, eclipse, digamos, el cometa Halley. O sea, el abaco una... Lo que se te ocurriera. Mierda. O sea, bueno, imagínate, 150 años antes de Cristo, por favor. Esto fue lo que encontraron. Un grupo de pescadores, digamos, se encuentran con esta máquina. Este es uno de los engranajes principales. Es como el que así giraron engranajes. Exacto, pero mira, es mucho más que eso. Mira, encontraron un bloque de piedra con rueda que sobresalía. Claro. Solo 50 años después
Porque solo 50 años después se pudo, agarraron este bloque de piedra y lo pusieron por rayo X. Y se descubrió que detrás de esa gran rueda estaba adosada a otro engranaje más chico, resorte y toda la cuestión. Dijeron, ya, pero esto es una máquina. Y cuando lograron, ya con los últimos rayos X, dijeron, a ver, veamos cómo es por todos lados. Dijeron, reproduzcámosla, veamos lo que hace. Descubrieron que era una complejísima máquina para calcular posiciones estelares, constelaciones y todo lo demás. Por favor, mira, si podemos ver, ahí la rearmaron con elementos modernos. Así de complejo es lo que estaba atrapado dentro de la piedra. Bueno, es una máquina. ¿Serio? Claro, le hicieron una versión moderna. Puede ser hasta una máquina en el tiempo. Y le hicieron con materiales, digamos, transparentes para que pudiéramos ver todo lo complejo que era por dentro. Y finalmente podemos ver el funcionamiento de esta máquina. Señor director, porque es impresionante. Ahí está la simulación 3D, que es la rueda que fue la que llamó la atención a los descubridores, cómo comienza a mandar, digamos, movimiento al resto de las cosas que están atrás. Y es un complejo máquina de... Es como el robot de Hugo. Pero esto es antes del Neandertal, del Cromañón. Es como que se llegara a un nivel tecnológico, se destruye todo y partimos desde cero de nuevo. No, 150 años. Oye, Como que yo tenga el celular acá, se acaba el mundo, empieza de nuevo, se acaba de nuevo. Por supuesto, y encuentran esto y nadie entiende nada. Escúchenme. ¿Y saben cuál es lo extraordinario? Que esto es solo una brevísima muestra de una cantidad de objetos que han desconcertado la historia, el entendimiento de la evolución. Recordemos, el primer hombre que podía pensar primitivo fue hace 60.000 años y se encontró, por ejemplo, una zapatilla que tiene más de 590 millones de años. Probablemente vamos a hacer una segunda parte. Pero ahí estaban los UPAR.